Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase de gestión educativa. Vamos a dar inicio a nuestra actividad para poder tener, pues, de alguna manera el resumen de las actividades de la asignatura gestión educativa. Muy buenas tardes a todos. Eh, en caso de que no les haya sido posible asistir, bueno, pues estaremos aquí. Quedará grabada esta clase, así que no hay mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar ahora sí inicio. Solo estoy compartiendo pantalla. Listo, ya la compartí. Y procedemos a la explicación. Bueno, pues el tema que estamos manejando el día de hoy es de la materia gestión educativa, la cual dentro del temario consta de 2 unidades y estas unidades comprenden a su vez 16 productos. Y estos productos pues nos van a permitir tener hasta cierto punto conocimientos generales, teóricos, fundamentales de lo que es la gestión educativa, entendiendo por ella pues la forma en que se coordinan dentro de las instituciones educativas, atendiendo los recursos con los que se cuentan, perfilando en cuanto al servicio educativo. Les decía que consta de 2 unidades, la cual la primera nos habla de conceptos y definiciones esenciales de la dirección científica. La segunda unidad nos habla de los principales procesos que se gestionan en las instituciones educativas. Y vamos a dar inicio con nuestra actividad. Para ello les voy a compartir un video, el cual fue seleccionado precisamente porque considero nos habla acerca de la gestión desde una perspectiva eh, teórica, atendiendo precisamente a las necesidades que se tienen dentro de las organizaciones, los recursos con los que se encuentran. Así que voy a compartir ahorita este video. Permíteme nada más un segundo para poder hacer el cambio de pantalla y colocar el sonido de manera correcta. Ya quedó. Vamos a escuchar, por favor, con mucha atención este video. Hola a todos, bienvenidos a esta temática acerca de gestión educativa. Estaremos viendo lo que es su significado, su definición, su concepto y las fases que la componen. Así que una vez más, bienvenidos y comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la gestión educativa. Tenemos que es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. Aquí nos está hablando que la gestión educativa es un proceso sistemático, por lo tanto es un proceso que viene con pasos establecidos que debe empezar obviamente con una planeación, con una evaluación de cómo se encuentra, el cual está dirigido a fortalecer las instituciones educativas y a sus respectivos proyectos educativos, con el fin de mejorar, con el fin de fortalecer los procesos que en ellas se encuentran, llámense pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las fases de la gestión educativa. Para poder garantizar una buena gestión, se debe tener en cuenta las siguientes fases. Tenemos primero la fase de autoevaluación, segundo la fase del plan de mejoramiento y tercero la fase de ejecución y seguimiento. Todo esto con el propósito de garantizar una buena gestión. Analicemos cada una de ellas. En cuanto a la fase de evaluación o de autoevaluación, podemos decir que es el momento en el que cada establecimiento educativo recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de sus acciones y los resultados de las mismas en las 4 áreas de gestión, las cuales veremos más adelante.
¿Esto qué quiere decir? Que esto permite que se identifique las fortalezas y las oportunidades para mejorar, con lo que será posible definir y colocar en marcha un plan de mejoramiento en la siguiente etapa. La autoevaluación es esencial durante la aplicación del plan, pues permite establecer qué tanto se ha logrado avanzar, cuáles son los resultados y qué ajustes se necesitan. Esto es lo concerniente a la fase de autoevaluación dentro de la gestión educativa. Veamos la siguiente. Veamos la fase de plan de mejoramiento o fase de elaboración del plan de mejoramiento. El mejoramiento de la institución en su conjunto y desde cada una de las áreas de gestión precisa acciones planeadas, sistemáticas e intencionadas con el fin de convertirlas en una organización autónoma, guiada por propósitos conjuntos, valores comunes, metas y objetivos claramente establecidos y compartidos. Cuando hablamos de que precisa acciones planeadas, sistemáticas e intencionadas, todo proceso administrativo, todo proceso de gestión siempre empieza por lo que es la planeación, que es lo que nos dice qué somos o quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. Para avanzar en la calidad educativa, la institución requiere un plan con una estrategia clara que le permita visualizar unos objetivos precisos, concretos y alcanzables, en la que la gestión directiva cumpla su misión orientada y promotora del mejoramiento. La gestión académica sea esencial o se convierte en algo esencial en el proceso de formación de los estudiantes. La gestión de comunidad brinde un complemento vital en el bienestar de los estudiantes. Y por último, una estrategia en la que la gestión administrativa y financiera garantice un apoyo permanente en el proceso de mejoramiento institucional. Esto es lo referente a la fase de plan de mejoramiento o a la fase de la elaboración del plan de mejoramiento. Continuemos. Veamos ahora lo referente a lo que es la fase de ejecución, seguimiento y planeación. Como herramienta de gestión, el plan de mejoramiento, el cual hicimos en la fase anterior, necesita un seguimiento y una evaluación que garantice su ejecución, así como el conocimiento de su grado de avance por medio del análisis de indicadores. Es indispensable proveer la información para la toma de decisiones en la marcha y saber si se está consiguiendo lo esperado. Todo lo que se planeó en un principio gracias a los resultados de la evaluación o de la autoevaluación, que pasamos a un proceso de planeación, luego a un proceso de organización, a un plan de mejoramiento que había que implementar, y para poder implementarlo necesitamos definir las tareas. Eso lo hacemos en el proceso de organización. Luego viene la ejecución, que es la dirección, velar porque las tareas se cumplan. Sin embargo, la ejecución no es suficiente. Necesitamos un seguimiento a lo planeado, quiere decir una etapa de control, donde se establezcan los indicadores necesarios que nos permitan decir si vamos de acuerdo a lo planeado o no, para luego tomar correcciones. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con las fases de la gestión educativa. Ya que vimos estas fases de la gestión educativa, es importante determinar todas esas actividades para poder identificar cómo es la estructura, el servicio, las áreas de oportunidad y la implementación de las mejoras necesarias para lo que es el servicio educativo. En nuestra guía tenemos una serie de actividades y productos en los cuales tenemos que desarrollar, atendiendo obviamente a los temas expuestos en la misma guía. La primera actividad es la democracia en la educación, entendiendo por ella todas aquellas, todo ese ambiente que se genera en el aula, en donde se crea el ambiente propicio para la participación, la libertad de expresión. Entonces, la democracia en la educación forma ciudadanos que sean libres, racionales, responsables, que participen de manera activa en procesos democráticos y que tengan a su vez competencias o valores
democráticos como la aceptación a la diversidad, la tolerancia, la igualdad, honestidad, responsabilidad, participación, qué importante es en esta época, ¿verdad? Contar con estos valores democráticos y que realmente se promueva en el aula, que es donde los estudiantes se encuentran pues en etapa formativa. Según Dewin, decía que el objetivo último de la producción, que no sea la producción de bienes, sino la producción de seres humanos, asociados entre sí a términos de igualdad. ¿Por qué se refería Dewey a la, a la producción? Bueno, porque al final del camino la educación es un servicio educativo que para ser o para convertirse en tal requiere un proceso de insumos, transformación y producto terminado, entendiendo por ello que los insumos serían los alumnos, los grados, la maestra, el ambiente, el aula, los padres de familia, la, la normatividad a la cual se encuentran sujetos, esos serían los insumos, la transformación podemos identificarlo ya en el servicio educativo al proceso de cambio, de evolución que tienen los estudiantes al momento de que ingresan a un grado y terminan al otro, o un nivel y terminan para el otro. Y el producto terminado es cuando realmente el alumno ha concretado su estudio. Así es como se identifica esta democracia en la educación y es una propuesta de cómo presentar el trabajo. Ahora les decía que en este mismo tema, si la gestión tiene como objetivo intervenir el ciclo de la administración, al trazar políticas, normativas que están dirigidas precisamente a atender a poblaciones vulnerables, desplazadas. Esa es su tendencia. Por lo tanto, para ser más específico, las tendencias a la que nos referimos es la autonomía, la democracia, la calidad, la formación integral y, bueno, pues el seguimiento a la preparación. Después, la guía de la materia gestión educativa nos lleva al tema del enfoque sistémico de la gestión educativa, pero primero quisiera aclarar qué es el enfoque sistémico. Les comparto que Bertalanffy fue el que dio origen a ese nombre y él identificaba a la organización o a la institución educativa como un sistema. Y en ese sistema estaba compuesto por subsistemas y a la vez pertenecían a un macrosistema. Voy a ser más específico. Cuando hablamos de que la institución educativa es un sistema y que se conforma de subsistemas, podemos darle los nombres de dirección general, dirección técnica, docencia, área de ciencias, área deportiva, recepción, inglés, quizá, si se tienen esos servicios. Entonces, esos serían los subsistemas, es decir, las áreas, los departamentos que la conforman. Y el macrosistema es donde nuestro sistema, es decir, la institución educativa, se desenvuelve constantemente. Por ejemplo, el macrosistema pudieran ser las supervisiones, la SEP, todo lo que es protección civil, los requerimientos gubernamentales, la sociedad que la rodea, las familias, o sea, eso sería también la sociedad, me refiero a las que no pertenecen a la institución, las que pertenecen también estarían en un subsistema del sistema educativo. Y este enfoque sistémico lo que resalta es que se debe tener una interacción equilibrada, sincronizada para que todo pueda funcionar. Vamos a imaginar esto como una cadena que está girando en una bicicleta. Si un eslabón no cumple o no sigue la ruta planeada, seguramente se va a trabar o va a ser muy poco probable que podamos seguir andando en bicicleta. A eso se refiere, que cada eslabón es un departamento y todos se encuentran sincronizados en actividades previamente diseñadas, que la suma de todas ellas va a llegar a un servicio en sí. Y en esta actividad nos piden que hacen unas preguntas y dicen, una de las tipologías disfuncionales más comunes es aquella donde la cooperación de dos elementos de un sistema para realizar determinado tipo de operaciones relacionales por incapacidad de uno de los elementos para realizar por sí mismo, genera dependencia,
Y eso cuántas veces lo vemos en las organizaciones, cuando tienen que estar dos personas o una persona sacando avante otra área porque sola pareciera que no puede funcionar. A esto se le conoce como diada y esa sería, bueno, pues la respuesta de a la pregunta. Mi siguiente tema es los profesores y tutores, otra pregunta que nos diseña la guía. Los profesores y tutores como dirigentes del proceso, me estoy refiriendo al producto 13, nos dice, si la manera de dirigir a los alumnos por parte del profesor o tutor es subordinar sus decisiones a los criterios de la mayoría, entendiendo por ello que en lugar de decidir él, hace un consenso con todos y tratando de que esa mayoría sea quien proponga la forma de actuar. Y consulta una y otra vez, nos pregunta en el producto número 3, ¿qué postura tiene el profesor o tutor ante el grupo? Las opciones son autocracia, tecnocracia, paternalismo y democratismo. La respuesta, obviamente, si estamos hablando de que subordina sus decisiones, sus determinaciones al punto común del grupo, bueno, pues estamos hablando de democratismo. Ahora, vamos a continuar. En el producto número 4 hace énfasis al liderazgo de la gestión educativa, entendiendo por liderazgo esa capacidad que se tiene para poder persuadir, convencer y lograr que las personas lleven a cabo o participen con decisión propia, con convencimiento en determinado proyecto, pudiendo obtener lo mejor de ellas. Entonces, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o de un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de los objetivos. También se entiende por liderazgo la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar al personal. Y bueno, esto sería la definición que tenemos y nos deja el producto 4 una actividad que es una tabla y es justo la que estamos presentando en este momento y en esta tabla lo que nos pide es que relacionemos las columnas, es decir, las capacidades de la dirección junto con la descripción para poder identificar si lo que se leyó fue correcto. Y vamos a empezar. Nos dice capacidad cognitiva y tenemos la opción de es la habilidad para sintetizar la información en forma comprensible para los demás o es la habilidad para interesar al personal en torno a los distintos proyectos. C, habilidad para aceptar el cambio y asumir los riesgos. Se acompaña de la habilidad del aprendizaje en aras de nuevos paradigmas. Y el inciso C nos dice, habilidad para reconocer que el éxito depende de la capacidad de trabajar en equipo y de seleccionar al equipo eficaz. Aquí tenemos las definiciones y del lado derecho tenemos las palabras que son definidas. Entonces, la capacidad cognitiva, bueno, pues es la habilidad para sintetizar la información. Nos habla de la capacidad de interacción y esta se refiere, según el apunte, que es la habilidad para reconocer que el éxito depende de la capacidad de trabajar en equipo. La capacidad de innovación es la habilidad para aceptar el cambio y asumir riesgos. Se acompaña de la habilidad de aprendizaje en aras de nuevos paradigmas. Eso sería la capacidad de innovación. Y por último, la capacidad motivacional se refiere a la habilidad para interesar al personal en torno a los distintos proyectos que se tienen. Esta sería nuestra solución. Lástima que no tengo alumnos, pero bueno, espero que quede grabada la clase. En el producto número 5, fíjense que aquí ya nos enfocamos a todas las áreas funcionales que integran una institución educativa. Y de estas áreas nos vamos a enfocar ya lo que es a la gestión de recursos humanos. Recursos humanos es el departamento dentro de una empresa que se encarga de convocar,
de convocar, entrevistar, contratar, capacitar y lo que es el desarrollo humano dentro de la organización. Entonces, estas son las áreas en las cuales el Departamento de Recursos Humanos tiene principalmente su función y obviamente es determinante porque de ellos depende que se encuentre perfectamente constituida la organización en, la, en cuanto a la estructura y al personal que posea las habilidades y competencias necesarias para poder desempeñar la función. La gestión de recursos humanos. Voy a repetir las funciones. Convocatoria, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo humano y en todo caso el término del contrato. Ok, ya quedó claro. Y entonces este departamento, bueno, pues en definitiva es decisivo porque es el área que se encarga de colocar a la persona necesaria en el puesto necesario para desempeñar las actividades que ya han sido previamente diseñadas. Nos hace una actividad, una pequeña actividad en el producto número 5 y nos dice, un profesional de recursos humanos debe comprender los factores que influyen y la situación específica y la situación específica de sus organizaciones para poder responder de manera apropiada a las demandas y problemas que surjan en el camino. Entonces, para empezar, el profesional debe ser perfectamente capacitado y con una gran visión y sensibilidad para determinar qué recurso humano puede ingresar a la organización y en base al seguimiento oportuno y continuo, dar los resultados esperados. Entonces nos decimos, ¿a qué capacidad nos referimos? Cuando hablamos, repito la pregunta, un profesional de recursos humanos debe comprender los factores que influyen en la situación específica de las organizaciones para poder responder de manera apropiada a las demandas y problemas que surjan en el camino. La respuesta es gestión de cambio. ¿Por qué cuál es la relación precisamente de recursos humanos? Bueno, no es tanto que ellos sean los responsables de gestionar un cambio organizacional, porque no serían las personas adecuadas, pero sí de identificar que el personal que ingrese pueda asumir el reto y que tenga la flexibilidad de adaptarse a las nuevas tendencias. Continuamos entonces y siguiendo el tema de capital humano, vamos al producto número 6 que nos habla del concepto del capital humano y gestión por competencias. Para empezar, se llama capital humano, antes era de recursos humanos, porque ya se le reconoce como parte de los recursos de la organización y que generan eh, capital y que generan utilidad y que generan riqueza. El capital humano se define como un recurso estratégico para la productividad empresarial. Se asocia con el conocimiento, las habilidades, las especializaciones de las personas y también se relaciona con las competencias, habilidades y cualidades profesionales, que a su vez todos ellos se definen como capacidades. Y en este aspecto, hablando de capacidades, debemos identificar que un recurso humano, para llegar a ser el capital humano de una organización, se presenta con una formación general. Al momento de participar y desenvolverse en un área específica o en un área asignada, la formación específica y ya siendo parte de la empresa es lo que le permite desarrollar ese capital humano y ofrecer los conocimientos y habilidades que posee para que se pueda orientar a una mayor productividad. Entonces, el capital humano se conforma de saberes y conocimientos tanto de formación general, que proviene directamente del sistema educativo, como de la formación específica. Y todo ello se relaciona que parte de lo que se requiere del recurso humano es el compromiso, conocimientos, habilidades y cualidades personales que
puedan tener como resultado la capacidad de innovar y mejorar con el compromiso, la motivación, dedicación y la calidad de actuación. El concepto de capital humano y gestión por competencias es muy completo, muy extenso, porque se lleva a cabo o se puede lograr estas competencias atendiendo a un proceso. Y ese proceso se llama gestión por competencias, que inicia con el reclutamiento y selección de personal. Posterior continúa con la evaluación del potencial que tiene y la evaluación de desempeño. Atendiendo a los resultados de evaluación de potencial y evaluación de desempeño, el área de recursos humanos diseña un programa de capacitación para poder lograr que este recurso dé u ofrezca el servicio en todo su potencial. Una vez que se identifica la capacitación y se conoce aún más al recurso humano, se lleva a cabo un plan de desarrollo. Ese sí es responsabilidad completa del área. Y ese plan de desarrollo consiste en determinar hasta dónde puede llegar este colaborador a crecer en la empresa, cuáles son sus habilidades, qué inclinación tiene de conocimientos y de esa manera proyectarlo a un crecimiento y apoyarlo, guiarlo y supervisar constantemente que esté en ese proceso de aprendizaje. También debemos comprender que esta área también participa en el plan de sucesión. ¿Qué se entiende por ello? Bueno, cuando por algún motivo, ya sea por decisión propia o por decisión de la organización, el recurso humano decide ya no continuar, tenemos que identificar qué persona puede cumplir y llevar a cabo las funciones de ese puesto. Después tenemos el diseño y la evaluación de puestos, el cual consiste en escribir, registrar en, en un documento que se llama descripción de puestos, perfil de puestos también, que lo complementa todo lo necesario que debe tener, poseer, conocer la persona que va a ocupar ese puesto, como que pues edad, preparación, experiencia, habilidades, idiomas, y se diseña un registro donde viene absolutamente todo. Este es el documento base en donde el área de recursos humanos inicia el proceso de recursos humanos por competencias con reclutamiento y selección. También incluye lo que son las compensaciones, es decir, la administración del recurso humano que ya se vincula directamente con los pagos, la nómina, los impuestos, los beneficios, todo lo que ya es en el aspecto remuneración. Eso sería nuestra gestión por competencias. La competencia de gestionar instituciones educativas es bastante compleja y esto lo vamos a ver en el producto número 7. Esta competencia tiene como objetivo controlar, diseñar estrategias orientadas a lograr que se tenga un servicio educativo de calidad que incluye el aprendizaje, las relaciones, la socialización, que sea realmente de acuerdo a las expectativas. Otro aspecto de gestionar la institución educativa se refiere a organizar, coordinar y evaluar todos los procesos y recursos a fin de lograr la eficiencia en los diferentes hábitos que la integran, llámese social, académico, administrativo y comunitario. También analiza globalmente los problemas existentes en la institución a fin de aportar soluciones que respondan a las necesidades del entorno. Otra competencia que se debe poseer para gestionar una institución educativa es evaluar los resultados e impacto en términos del nivel de rendimiento de los estudiantes y de los procesos de docentes, así como de administrativos para la toma de decisiones. Proporciona, además, información como valor agregado a la institución, que luego se transforma en conocimiento e inteligencia para evaluar la gestión. Interviene también en la gestión de la institución educativa el buen funcionamiento académico, administrativo, institucional, operativo y legal. Es decir, la institución educativa tiene una serie de vértices que se deben cubrir y en esencia son estos: académico, administrativo, institucional, operacional, legal y social. También se encarga de organizar la estructura educativa con sus dimensiones macro y micro de cada uno de los respectivos centros.
Y por último, orienta las políticas educativas con la finalidad de garantizar una educación pertinentemente social, económica, política, cultural y cognitiva para todos los actores involucrados. Es sin duda extensa la labor de mucha dedicación porque tiene como objetivo promover que la escuela, promover en la escuela el derecho a la educación de calidad, aprendizaje significativo y el buen trato. Desarrollar también una cultura organizativa, democrática y eficiente. Pretende con esta gestión educativa garantizar la participación activa y responsable de todos los agentes de la educación. También se pretende impulsar el desarrollo de las acciones educativas provistas para el logro de la misión y la visión de la institución. Evaluar obviamente los procesos y los resultados de las acciones que se emprenden para beneficio de la misma. Vigilar el respeto y cumplimiento a los acuerdos que se toman. Los beneficios de la gestión educativa, bueno, pues es fortalecer a la institución, fortalecer los proyectos que de ahí se deriven, mantiene la autonomía, es eficiente en el manejo de los recursos, el liderazgo es el necesario para poder tener el crecimiento necesario y promueve la convivencia. Enfoca al aprendizaje y cumple principalmente con la misión, visión, los objetivos a través de los valores. Ahora, para poder determinar cuáles son las competencias que se deben poseer para gestionar la institución educativa, les voy a compartir el siguiente documento que nos habla precisamente de este tema. Voy a compartir la pantalla y en este momento observaremos el siguiente video. Permítanme un segundo. Listo. No, todavía no está listo. Un segundo nada más, por favor. Ahora sí. Las competencias y habilidades gerenciales nacen de las destrezas, los comportamientos, las actitudes y los conocimientos previos de las personas al momento de gerenciar una organización pública. De esta manera podríamos indicar que las habilidades y competencias gerenciales que logra desarrollar un servidor público dependen del conocimiento previo y de la actitud que posean al momento de realizar su gestión en las organizaciones públicas colombianas. En el ámbito de la administración podríamos clasificar las competencias gerenciales en 3 tipos, de las cuales vamos a mencionar habilidades y competencias relacionadas con lo técnico, habilidades y competencias relacionadas con lo cognitivo y habilidades y competencias relacionadas con lo emocional. Es importante mencionar que las competencias se encuentran integradas por una gama muy amplia de habilidades, por lo cual es importante determinar cuál es el tipo de habilidades que se buscan en un gerente público para determinar así cuál es el tipo de clasificación que le daremos directamente a las competencias necesarias para gerenciar organizaciones públicas en el país. Las competencias cognitivas hacen referencia a esa gama de habilidades que le permiten al gerente público comprender la realidad de su entorno, tanto interno como externo, y de esta manera adecuar su gestión para responder a cada una de las necesidades que se manifiestan en su organización. Las competencias emocionales están relacionadas directamente con lo que se conoce popularmente como la famosa inteligencia emocional. Es a través del manejo adecuado, no solamente de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, sino también de nuestras emociones y lenguaje corporal, que podemos
enviar un mensaje positivo que influya directamente en el comportamiento de nuestro talento humano. Es a través de este componente emocional que nosotros podemos orientar de manera positiva, influir de manera positiva a cada uno de los elementos de nuestra organización. En síntesis, podríamos indicar que este elemento tiene un fuerte componente psicológico y es a través de este que logramos cambios positivos en nuestro entorno y en nuestra organización. Las competencias técnicas están relacionadas con todas las habilidades que impactan directamente el campo laboral. En este sentido, podríamos indicar que hacen parte de los elementos que nos permiten realizar la planeación, el diseño de indicadores o cualquier otro tipo de actividad que repercute directamente en la manera en que la organización cumple su misión y sus objetivos. Una vez logramos comprender cuáles son las competencias específicas que debe poseer un gerente para liderar organizaciones públicas, podríamos concentrarnos directamente en las habilidades necesarias para el gerenciamiento adecuado de las instituciones públicas. En este sentido, podríamos señalar 7 habilidades principales que debe poseer un gerente para realizar su adecuada gestión dentro de las instituciones públicas. Primero, podríamos mencionar el manejo de la comunicación. Segundo, podríamos mencionar el manejo de la diversidad. Tercero, podríamos mencionar el manejo de los equipos de trabajo, así como el manejo propio, lo que nosotros conocemos como la autoevaluación. Por último, resaltamos 3 elementos o 3 habilidades fundamentales, como lo es el manejo de la ética laboral, el manejo transcultural y por último, el manejo del cambio. Cuando hablamos del manejo de la comunicación, hablamos de la destreza, de la habilidad que tiene el gerente para transmitir, recibir y orientar cualquier tipo al momento de promover la versatilidad del equipo de trabajo. Al referirnos al manejo de la ética laboral, podríamos indicar que es un elemento bastante importante y que se basa en la habilidad gerencial para determinar cuáles son los valores, cuáles son los comportamientos que se aceptan al interior de la organización. En síntesis, podríamos indicar que a través del manejo de la ética laboral podríamos indicarle a la organización y a cada uno de esos elementos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto con respecto a la toma de decisiones y comportamientos en el ámbito laboral. Al hablar del manejo propio, hablamos de esa habilidad gerencial que tiene cada una de las personas para analizar sus fortalezas y sus debilidades y tomar acciones correctivas, acciones de mejora que mitiguen cualquier tipo de falla o de comportamiento negativo que afecta el actuar del gerente público. Cuando hablamos del manejo otras habilidades gerenciales que posee una persona al momento de identificar las similitudes y fortalezas que tenemos en común con las naciones y culturas que nos rodean. De esta manera podemos generar estrategias que nos permitan organizar nuestro talento humano de una manera más incluyente y fortalecer nuestro actuar administrativo. Cuando hablamos del manejo de equipos de trabajo, hacemos referencia a todas las habilidades gerenciales que nos permite determinar estrategias que facilitan la negociación de conflictos, así como estrategias que facilitan la relación interpersonal de nuestro talento humano. De esta manera, el gerente se convierte en un puente que facilita la negociación y facilita las relaciones de cada uno de los elementos de la organización con el fin de lograr la adecuada consecución de los objetivos. Por último, tenemos el manejo del cambio. Esta habilidad hace referencia directamente a la capacidad que tiene el gerente de identificar las oportunidades de cambio y realizar transformaciones positivas al interior de la organización. Queridos estudiantes, esto es todo por el día de hoy. Espero encontrarlos en una nueva oportunidad.
Buenos días, señora. Venimos a instalar su detector. Ah, sí, pasen, adelante, lo estaba esperando. ¿Y esto cómo funciona? El dispositivo se activa cada vez que detecta la desigualdad. Digamos que usted está preparando la cena y el resto de la familia viendo memes. Pues, ¡pum!, salta. Detecta incluso detalles que como humanos se nos escapan. No entiendo qué pasa, no deja de sonar. Dile que ya nos repartimos, que tú planchas, yo seco, que tú lavas los baños. Trabaja con una tecnología que incluye modo nocturno y capta hasta las señales de hacerse el desentendido. Ok. Bueno, entonces hemos podido... Hoy vas a aprender cuáles son las 18 más importantes. ¿Cuáles serán las competencias para llevar a cabo la gestión en las instituciones educativas? Posteriormente, compañeros, vamos a observar mucho el tema de la economía y educación. ¿Cuál es la relación de la economía con la educación? Bueno, pues todo lo que es el servicio educativo es obligado a una inversión. Se deben tener recursos propios con los que se pueda operar de manera correcta. Es un bien de inversión material y humana que tiene una finalidad específica, que en este caso es ofrecer el servicio educativo. Para poder llevarlo a cabo se proporciona presupuesto y ese mismo presupuesto pues requiere una planeación previa y debe también utilizarse en forma eficaz. Se obtiene de este servicio educativo, pues como les decía, un producto terminado, es decir, generaciones instruidas, eh, con habilidades y competencias sociales, cognitivas y morales. Esta economía en la educación, bueno, pues lo estamos viendo desde otro punto de vista completamente, ¿verdad? Más allá de la planeación, más allá de la innovación, de la calidad educativa, estamos viendo los costes de ofrecer un servicio educativo. Los campos de estudio en esta economía de la educación son las aportaciones de las teorías económicas, la educación, crecimiento económico y desarrollo, la planificación, financiación, eficiencia, educación, ocupación y trabajo, la función o qué tan eficientes son los procesos productivos y por último la gestión económica y administrativa de los centros. Es el lado detrás de la puerta de la organización. Y cada uno de estos costos que vimos, como el docente, lo voy a repetir, los campos de estudio que se manejan y cómo cuantifica los costos, la eficiencia, bueno, pues no puede quedarse atrás lo que es el proceso docente, ya viendo a una institución educativa como en donde se encuentran una serie de procesos previamente diseñados con la finalidad de pues tener los beneficios con los que se pretende, con los que fue creada esa institución, que al fin y al cabo el servicio es educativo, pero es una empresa. Y bueno, el proceso docente se centra en o se apoya de la gestión educativa en cuanto al sistema educativo nacional, la gestión institucional, es decir, la institución educativa como empresa, y la gestión escolar que incluye a la comunidad educativa. Y por último, la gestión ya directamente en el aula, el detalle fino del aprendizaje. Y este proceso docente siempre tiene que estar en mejora continua. ¿Por qué? Porque se requiere una actualización constante. En el proceso dentro del proceso docente se incluyen las etapas de detección de necesidades formativas, la elaboración de un plan de trabajo, la selección de los participantes, asumir e identificar el perfil del grupo que se va a manejar, la selección de los formadores, es decir, los docentes, y aquí ya retomamos de nuevo el Departamento de Recursos Humanos, la gestión económica de la formación y la evaluación de este servicio, para que de manera cíclica se encuentre siempre tanto identificados estos factores como el proceso de mejora continua. Y bueno, dentro de este ámbito o del tema de la institución educativa ha existido una serie de información que emerge de un proceso de investigación. Esto lo vamos a ver en el producto número 10. Y la investigación educativa es un proceso sistemático que tiene la intención y propósitos que son interpretar, comprender, conocer. Ay, perdón, se me movió la presentación. Aquí está. Interpretar, comprender, conocer para transformar, intervenir para innovar.
consiste en recoger información, la investigación educativa, en recoger información sobre fenómenos educativos. ¿Para qué? Bueno, pues para su análisis, para su comprensión y para generar soluciones y nuevas propuestas. También para su interpretación, para de esa manera poder explicarlo y generar o promover un cambio. Las características del proceso de investigación educativa se encuentran en 3 dimensiones: nivel macro, que se entiende como el social global, y el nivel micro, que sería el aula. Cuando hablamos del nivel macro, debemos utilizar en el proceso de investigación educativa las dos metodologías, que es la cualitativa y la cuantitativa. Cuando hablamos de la dimensión micro, es decir, en el aula, la investigación se centra principalmente en las necesidades propias de cada alumno o un caso en especial. Este proceso de investigación científica no es sencillo, tiene una serie de etapas que es importante conocerlo. Miren, les comparto. Existen varios niveles de investigación. Los niveles son descriptivo, clasificado y explicativo. Descriptivo se refiere a cómo es decir, la característica de un fenómeno. El clasificado es cómo es en cuanto a los datos. Y el explicativo es la tentativa a responder. Se realiza la investigación científica para describir, e interpretar los hechos de acuerdo a un método, y se integran los datos con el fin de otorgarles sentido y significado para cumplir con el propósito de producir, ¿qué? Conocimiento, a través de explorar sistemáticamente las etapas que se relacionan. Los elementos claves del proceso de investigación educativa es, uno, el objetivo de la investigación, que nos sirve para saber en dónde se concentra la atención de la investigación. Otro elemento son los medios materiales. Estos responden a la pregunta de para qué o de qué se vale el investigador para poder realizar su trabajo. Y otro elemento es el investigador o grupo, que es para que realice su actividad propia. Dentro de los tipos de investigación, nos falta hablar de un tema, pueden ser de campo, de laboratorio o experimental o teórico. Cuando hablamos de campo, son aquellas investigaciones educativas que se centran directamente en el lugar y en el espacio, es decir, en el campo donde se produce el fenómeno. Cuando hablamos de laboratorio o experimentales, es donde se realiza en un lugar cerrado. Y cuando hablamos de tipo de investigación teórica, se refiere a la forma en que se relacionan con las demás disciplinas. Estas serían principalmente las características de la investigación científica. Dentro de la misma materia tenemos un tema muy interesante, que es el proceso de extensión universitaria. Fíjense que es muy interesante este tema porque es cuál es la proyección que realmente tiene la institución educativa para el estudiante. Esta área de extensión se refiere a prestar los servicios educativos con el objetivo de no solo tenerlos en la institución, es decir, centralizados, sino descentralizarlos, descentralizar el conocimiento, las habilidades, la forma de la cultura de la institución educativa, para que en forma colectiva puedan construir una propuesta de dinámica e interacción social. Se entiende por extensión universitaria todos los eventos científicos, congresos, seminarios a los que los alumnos participan fuera o extramuros de la institución educativa. También se refiere a los programas de capacitación y actualización profesional, y también para capacitación no profesional. Esta, en teoría, no tiene fines educativos. Entre las actividades que se reconocen como de extensión son las pasantías, la promoción de carrera, las becas, la bolsa de trabajo, el voluntariado estudiantil, la visita a empresas, conferencias, congresos, eventos culturales y viajes de estudio. ¿Cuántas universidades realmente se preocupan por tener esta extensión que puede enriquecer a los alumnos de este conocimiento y aprendizaje colaborativo en la sociedad global a la que pertenecen? En el producto 11 nos dicen cuál es el proceso. Bueno, el tema es el proceso de investigación universitaria. Nos dice en qué plano estamos hablando: plano inmediato, estratégico o ideológico. Siguiendo con la participación,
También tenemos en el producto 12, otra vez el sistema de gestión de la planeación estratégica, entendiendo por planeación estratégica a las actividades que se encargan de definir cuál va a ser el camino que va a llevar, en este caso, la institución educativa, cuáles van a ser su misión, visión, objetivos, es decir, para qué va a ser, para qué va a tener, o cuál es la razón de existir de esa institución educativa. Y tenemos una actividad que es una pregunta que nos dice, en el ciclo del marco de la planeación estratégica, al hacernos las preguntas, ¿son relevantes todavía los objetivos estratégicos? ¿Existen oportunidades inesperadas que deban estudiarse? La respuesta se refiere, según el documento, a la planeación original. Sin duda, existe un área muy importante que es el Departamento de Control Escolar, el cual administra toda la información del alumno, todo lo que de él se requiera y lo que para poder completar o tener en tiempo y forma la información que requieren las autoridades a los cuales se encuentra uno, pues a cierto punto supeditada. Tiene, se basa ellos en principios muy específicos que son vivir con una cultura educativa, participación coherente con los objetivos. Ellos se encargan de ubicar al personal de acuerdo a su competencia y o especialización, esto no en el aspecto de reclutamiento y selección, sino de especialidad y conocimiento. Debe tener una coordinación fluida y una comunicación muy clara para poder llevar a cabo. Después tenemos lo que es la autoevaluación, evaluación y acreditación. Nos pide, ¿qué es esto? ¿Cómo se define? Pues bueno, podemos identificar que los objetivos de la autoevaluación es uno, promover la cultura precisamente de una evaluación continua para identificar cuáles son los resultados y de ahí partir para mejoras sustanciales. También realizar un diagnóstico de la situación actual, fundamentar el plan de mejoramiento en caso de que exista alguna área de oportunidad y rendir cuentas ante la sociedad. Después tenemos que, pues aquí hemos terminado nuestros productos y me despido con una frase que dice, de Paulo Freire, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Y bueno, con esto doy por terminada la presentación. Les agradezco mucho su atención. No tuve alumnos, pero espero que podamos o puedan observar la presentación en el repositorio de videos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luz Calvario. Hasta pronto.